están? Soy Francisco Belaunde, esto es Geomundo. Bienvenidos al programa y vamos a empezar en la edición de hoy con una entrevista con la canciller Ana Cecilia Gervasi, que ha estado en Estados Unidos, viene de ahí precisamente realizando varias gestiones, y vamos a hablar de ese tema y otros que tienen que ver con su despacho, por supuesto en relación también con todo lo que está pasando en el Perú, el frente externo, si se puede llamar de esa manera. Bueno, de hecho es eso, ¿no? El frente externo. Canciller, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Buenas noches, Francisco. A ver, veamos, empecemos, bueno, con lo que ha sido un poco lo que se ha estado comentando en estos días, ¿no? Esta famosa nota del diario New York Times, ¿no? Donde dicen que usted dijo que no había pruebas, ¿no?, de la implicación de grupos criminales en estas protestas y manifestaciones. Entonces eso ha sido, bueno, se ha estado comentando mucho, se ha dicho que finalmente el gobierno se contradice, algunos dijeron, bueno, ha descolocado a la presidenta, a otras autoridades del gobierno, en fin, algunos vieron, se puede ver incluso con una especie de autogol, si se quiere. ¿Estamos frente a eso o la cosa eventualmente, no sé, qué nos puede explicar al respecto? Sí, muchas gracias. Bueno, lo que señalé en Washington en esa entrevista y también en entrevistas a otros medios es que las investigaciones en curso nos permitirán contar con las evidencias respecto al origen de los fondos con los que se están financiando a grupos violentistas que se desplazan por diversas zonas del país. De hecho, ya la acción policial y el Ministerio Público ha permitido que el Poder Judicial disponga la detención preliminar de 2 personas que estarían vinculadas al financiamiento de las marchas. De manera que seguiremos con atención el resultado de estas investigaciones. De acuerdo. Claro, en todo caso, hay afirmaciones mucho más terminantes que han sido hechas de parte de otros voceros del gobierno que, digamos, parece que no han esperado las investigaciones, diría yo. Y eso es lo que usted menciona. Claro, no vamos a entrar en ese tema, pues es un tema interno, pero eventualmente hay quienes dicen que en realidad serían fondos que se cotizan, ¿no? Estos grupos, digamos, incluso a nivel de la población. Por lo tanto, todavía está por probarse si efectivamente es dinero ilícito de grupos criminales o, como dicen ellos, es dinero que se han cotizado antes de salir, ¿no?, de sus lugares de origen. Entonces, eso todavía está en veremos. Pero en todo caso, de hecho, más allá de eso, como usted sabe, pues obviamente esos comentarios han merecido, ¿no?, han dado vueltas y claro, eso de alguna manera golpea un poco a la narrativa del gobierno, más allá de las eficaciones que pueden venir después. Y hablando de eso, un poco para poner en contexto lo que está pasando y cómo, digamos, el gobierno tiene que, digamos, exponer la situación en el Perú. Hay una parte de, como se ha comentado siempre, ¿no?, una parte de lo que es la posición peruana que es bastante fácil simplemente explicar, ¿no?, que tiene que ver efectivamente con el intento de golpe, ¿no?, del señor Castillo, ¿no?, que eso todo el mundo lo reconoce, la sucesión constitucional, que era lo que venía, lógicamente. Claro, hay algunos presidentes que han tenido una postura distinta, pero que eventualmente obedecen más a una simpatía ideológica que una real preocupación por la democracia y derechos humanos. Después la violencia, ¿no?, la violencia de las muchas protestas, y está la parte más difícil, que la que usted tiene también que tratar digamos, explicar, que es el tema de los muertos, ¿no? Esa es la parte que hace un poco más cuesta arriba la explicación y su acción por parte del gobierno. Ahora, eso que ya es un problema, en los últimos días como que le han puesto a usted, se podría decir, algunas piedras en ese peregrinaje que usted tiene que hacer para explicar la posición peruana. Por ejemplo, el tema de San Marcos, que no ha caído bien a nivel internacional, más allá de las explicaciones, evidentemente. El tema de la muerte de este manifestante en Lima, ¿no?, con este video que ha estado circulando. El tema del periodista Carlos Cornejo, de esta casa, que ha sido, digamos, finalmente no se le... Más allá de las explicaciones, el tema es que ya no continuó justo después de unas declaraciones muy críticas al gobierno. Entonces, evidentemente, no vamos a entrar en el debate, pero sí, evidentemente, no favorece la narrativa gubernamental. Y lo último ha sido esto que ha salido de la revista Economist, digamos, mapa de la democracia, ¿no?, de la democracia en el mundo, y que el Perú por primera vez aparece como un régimen híbrido. Es verdad que
que eso tiene que ver con todo el año 2022 y por lo tanto puede incluir sobre todo el gobierno de Castillo, ¿no? Y al final, las últimas semanas, el gobierno de la señora Boluarte, del que usted forma parte, pero claro, evidentemente eso tampoco abona, digamos, no favorece la narrativa gubernamental. Yo quería, ¿cómo hace usted? Se tiene que lidiar en realidad con el problema en general, pero también con cosas que suceden, van sucediendo y que de alguna manera le hacen más difícil su tarea de explicación ante la comunidad internacional. Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero decir sobre la pregunta anterior que uno es dueño de sus palabras y los medios son dueños de sus titulares, ¿no? Y sí quiero ratificar que en el gobierno coincidimos en que estos actos violentos y vandálicos que se están realizando al margen de la protesta pacífica nos llevan a pensar que están financiados por grupos dedicados a actividades ilegales, que son los que se beneficiarían de establecer un caos, ¿no? en la sociedad peruana. Ahora, respecto de lo segundo, bueno, como Relaciones Exteriores hemos desarrollado una serie de acciones y hemos participado en diversos foros. Ahora último, regreso de Estados Unidos. Hoy día tuve una reunión con los embajadores, representantes de los países miembros de la Unión Europea en el Perú, en el mismo sentido de actualizar a estos países que son socios del Perú sobre la situación política y social que estamos atravesando y ratificar que las investigaciones de la Fiscalía determinarán las causas de los lamentables fallecimientos que se han producido a causa de estas protestas y manifestaciones que han incluido, como digo, también hechos violentos y vandálicos. La Fiscalía es un poder independiente, emitirá su informe y determinará las responsabilidades penales individuales, ¿no?, de quienes deberán responder a la justicia por ellas. De otro lado, también hemos ratificado nuestro compromiso con nuestras obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Como ustedes saben, hemos invitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya realizó 2 visitas al país. También invitamos al Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, que envió un representante suyo. Ellos emitirán sus informes con las recomendaciones correspondientes. Y por otro lado, también tenemos un compromiso con las organizaciones civiles que se ocupan del tema de derechos humanos, ¿no? Amnistía Internacional ha anunciado que enviará a algunos representantes suyos al país para evaluar también la situación interna. Yo en Washington me reuní con WOLA, que ha sido muy crítico, ¿no?, de la situación en materia de derechos humanos en las últimas semanas en el Perú. Tuvimos un diálogo muy franco y sincero en que nuevamente actualicé la situación, ratifiqué el compromiso del gobierno peruano con respeto irrestricto a los derechos humanos y tuvimos un intercambio que nos permitió efectivamente entendernos mutuamente y también, ¿por qué no?, recibir las recomendaciones, ¿no?, de estas entidades de la sociedad civil que, como digo, nosotros respetamos mucho y bueno, esas recomendaciones serán transmitidas a las entidades correspondientes del gobierno peruano. De acuerdo. He visto también que hay el relator para derechos humanos, de la libertad de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también se iba a reunir, entiendo, con el periodista Carlos Cornejo. Ahí tienen un frente también un poco delicado, ¿no? Bueno, como digo, nuestro respeto es restricto a la labor independiente que deben realizar estos órganos y también nuestro compromiso permanente con el sistema interamericano. De acuerdo. Ahora, su visita en Estados Unidos, usted se ha reunido ahí con varias autoridades, ¿no? Tanto del Departamento de Estado, de la propia Casa Blanca, de la Casa Blanca, también con congresistas. Entiendo que hay congresistas que se han mostrado un poco preocupados, ¿no?, respecto de los muertos, más allá de entender efectivamente la población peruana. Eso se ha mencionado en varios medios. ¿Cómo ha sido? Cuéntenos un poco cómo han sido estas diversas reuniones. Sí, efectivamente tuvimos una agenda muy productiva en Washington. Sostuve en 2 días cerca de 20 reuniones con diversos actores del gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Estado, por supuesto, el Consejo Nacional de Seguridad,
con senadores y congresistas, tanto demócratas como republicanos, también con representantes del sector privado como la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, American Society Council of the Americas. También sostuvimos una reunión con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y por supuesto tuve diversas entrevistas con medios de comunicación y como mencioné también me reuní con entidades civiles que se ocupan del tema de derechos humanos como por ejemplo WOLA, ¿no? Y el diálogo interamericano, también sostuvimos una conversación muy interesante y fructífera con el diálogo interamericano. Efectivamente, cuando llegué a Washington encontramos esta carta que fue suscrita por 20 congresistas demócratas, dirigida al presidente Biden, ¿no? En la que expresaban preocupación por la situación de derechos humanos en el Perú y solicitaban al presidente cortar un tipo de cooperación que Estados Unidos mantiene con el Perú. Entonces, la oportunidad de mi visita pude yo expresar al gobierno del presidente Biden y ellos concordaron conmigo en que este tipo de cooperación es demasiado importante tanto para Estados Unidos como para el Perú porque está dedicada a combatir el tráfico ilícito de drogas y por lo tanto era importante que esa cooperación pues no se cortara. Tanto el Departamento de Estado como el Consejo Nacional de Seguridad me indicaron que explicarían esta circunstancia a los congresistas que firmaron esa carta, ¿no? Y me ratificaron que van a insistir en que ese tipo de cooperación es muy importante para ambos países, precisamente por el tema que menciono, que es para combatir el tráfico ilícito de drogas. O sea, de parte del gobierno peruano, del gobierno norteamericano, ¿usted ha sentido que hay un apoyo al Perú? Sí, el gobierno norteamericano ha ratificado el apoyo que desde un inicio expresó al gobierno de la presidenta Boluarte. Hay un apoyo a este proceso democrático que está en marcha ahora en el Perú. Ya la presidenta ha hecho una propuesta, ¿no? Al Congreso respecto de cuál es la salida democrática para preservar el Estado de Derecho en el Perú en estas circunstancias. Y hemos encontrado comprensión y apoyo a ello y también tuve la oportunidad, como mencioné antes, de explicar y ratificar nuestro compromiso irrestricto con la protección de los derechos humanos, que es un tema de permanente preocupación en todos los interlocutores con los que he conversado, no solo en Estados Unidos, también en la Unión Europea, en fin, en nuestros diferentes socios alrededor del mundo. De manera que es importante que permanentemente podamos actualizarlo sobre lo que viene haciendo el gobierno en esas dos materias: preservación de la democracia, protección de los derechos humanos. Ahora, una de las partes importantes de la explicación peruana, del gobierno peruano, es que este es un gobierno de transición y lo que aspira es a irse. Sin embargo, ahora nos enteramos que el Congreso ha archivado la propuesta, acaba de pasar la propuesta del gobierno peruano, ¿no?, para unas elecciones adelantadas, que va a pasar ahora, y sobre todo, cómo explicar eso, ¿no?, a los interlocutores extranjeros. Bueno, como en la mayoría de países democráticos del mundo, en el Perú existe separación de poderes, de manera que corresponde al gobierno efectuar una propuesta y al Congreso evaluarla y aprobarla. Los siguientes pasos los evaluaremos en el Consejo de Ministros y perseveraremos en tratar de encontrar una salida concertada y democrática que preserve el Estado de Derecho. Ese es nuestro compromiso con el Perú. Ahora, el otro aspecto que tiene que ver con estas protestas tiene que ver obviamente con las consecuencias económicas. Entiendo que usted y claro, eso digamos crea también resquemores o preocupación en inversionistas extranjeros. Entiendo que usted se ha reunido también con empresarios norteamericanos. Sí, efectivamente. Viajé con una delegación de empresarios peruanos y junto con ellos sostuvimos reuniones con la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, que es la cámara más grande del mundo, y con American Society Council of the Americas. También sostuvimos una reunión con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. En todos los casos, la explicación pasa primero por actualizar las circunstancias de la situación política y social en el Perú en los términos que ya he mencionado antes. Y en segundo lugar, ratificar que los pronósticos macroeconómicos del Perú se mantienen expectantes, no obstante, todos los países del mundo
continuamos sufriendo las consecuencias de la crisis generada primero por la pandemia, luego la guerra Rusia-Ucrania, una serie de circunstancias que han ralentizado el crecimiento económico de los países. No obstante ello, el Perú mantiene buenas perspectivas de crecimiento y mantiene sólidas bases macroeconómicas, tiene un esquema legal que da garantías a las inversiones. Somos uno de los países más interconectados con el mundo, tenemos una red de acuerdos comerciales con todo el mundo, cerca de 22, y de manera que somos también miembros fundadores de la Alianza del Pacífico, somos miembros de la PEC, el CPTPP, en fin, una serie de mecanismos que nos permiten estar a la vanguardia entre los países latinoamericanos respecto de las perspectivas de crecimiento y como un país atractivo para las inversiones, sobre todo considerando la gran brecha que mantenemos en materia de infraestructura de todo tipo, que constituye oportunidades de inversión importantes para nuestros socios comerciales y de inversiones. Lo que hemos recibido de parte de la comunidad empresarial ha sido, nuevamente, en el primer caso, la situación política y social, comprensión, una reafirmación de la confianza que tienen en que Perú solucionará esta crisis de acuerdo al camino que hemos trazado en el gobierno de la presidenta Boluarte, y también su compromiso de seguir confiando en el Perú como un socio importante, ¿no?, en materia comercial y de inversiones. Ahora, también entiendo que usted se ha reunido, lo dijo, con embajadores de la Unión Europea, ¿no?, los países miembros y el representante de la Unión Europea. Ellos también emitieron un comunicado en su momento, donde hablaban del apoyo a la democracia peruana, pero también, como otros, claro, dentro de los cánones de la diplomacia, sí se refirieron de alguna manera a la preocupación de los excesos policiales. Cuéntenos un poco esta reunión de hoy con esos embajadores. Sí, precisamente esta mañana tuvimos esta reunión y nuevamente hemos dado las seguridades sobre, primero, la salida democrática e institucional que el gobierno de la presidenta Boluarte ha propuesto para salir de esta crisis, y en segundo lugar, nuevamente, nuestro compromiso con el respeto irrestricto a los derechos humanos. He respondido muchas preguntas y dudas que los países de la Unión Europea nos han presentado, y después de esa reunión, unánimemente, cada uno de ellos ha ratificado su apoyo al Perú, a este sistema o esquema de transición democrática que ha sido trazado por la presidenta, y su confianza en el Perú como un socio relevante e importante en la región para Europa. De hecho, en marzo, y es muy importante, se celebrará la cumbre CELAC Unión Europea, en la cual la Unión Europea pretende retomar una relación privilegiada con América Latina luego de muchos años, quizás décadas, en que Latinoamérica y Europa no se han estado mirando cara a cara como correspondería. De manera que Europa está mirando a Latinoamérica nuevamente en estos tiempos con mucha expectación. De acuerdo. Ahora, hablando de la CELAC, precisamente, han ocurrido varias cosas ahí. Usted tuvo una intervención, el presidente Boric de Chile tuvo una intervención bastante dura, crítica, mereció de parte del gobierno peruano no la medida que se adoptó respecto a otros países, es de llamar en consulta a nuestro embajador, sino una protesta, una queja ante el embajador, no, viendo el embajador de Chile fue de la Cancillería. La pregunta que quería hacerle era, así como se han llamado varios embajadores en consulta, el caso de Argentina es un poco especial, ¿no? Porque Argentina, que inicialmente reconoció a la presidenta Boluarte, después firma este comunicado, ¿no?, donde implícitamente prácticamente lo ponen a Castillo, al expresidente Castillo, como presidente legítimo, entre líneas, pero bastante clara, y ahora entiendo que el embajador peruano ha regresado a Argentina. Sí, efectivamente hemos dado por superado ese impasse con Argentina. El presidente Fernández en su momento envió una carta a la presidenta Boluarte invitándola a participar en la cumbre de la CELAC, dirigiéndose a ella como la excelentísima señora presidenta de la República del Perú, Dina Boluarte. De manera que con eso queda claro que hay un reconocimiento a la presidenta Boluarte como la presidenta constitucional de la República, y
y eso ha determinado que, y obviamente también conversaciones internas que hemos sostenido con el gobierno argentino, ha determinado que nuestro embajador regrese y esté en plena actividad en Buenos Aires. De hecho, regresó antes de la cumbre de la CELAC. De acuerdo. Ahora, ¿y qué hacemos con los países México, Colombia, Bolivia, Honduras? ¿No? En Honduras la medida del gobierno peruano es más dura, porque no se mete a llamar en consulta al embajador, sino retirarlo, o sea, medida más dura. ¿Qué hacemos ahí? Porque evidentemente en ese contexto, obviamente, el reproche que el Perú les puede hacer, por supuesto que es válido, pero igual estamos en una situación de, digamos, no de necesidad, pero de tensión con esos países, ¿no? ¿Qué podemos hacer para eventualmente mejorar las relaciones con ellos? Hay que esperar que ellos reaccionen. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, nuestras relaciones con esos países, los que usted ha mencionado, se mantienen a nivel de encargado de negocios. En el caso de Honduras, efectivamente hemos retirado a nuestro embajador en la medida que las expresiones de la presidenta de Honduras en la cumbre de la CELAC así lo ameritaban. Pero mantenemos un encargado de negocios de la misma manera que ellos mantienen un encargado de negocios aquí. Con los otros países somos parte de espacios de integración muy importantes como la Comunidad Andina o la Alianza del Pacífico, de manera que nosotros mantenemos siempre al nivel que menciono el diálogo. Son países hermanos con los que nos unen relaciones de larga data. Como digo, participación en espacios de integración importantes en que debemos seguir trabajando en beneficio de nuestros pueblos. Así que el diálogo se mantiene y esperamos que pronto podamos normalizar ya a nivel político las relaciones que seguimos manteniendo a nivel comercial, de inversiones, las relaciones entre nuestros pueblos, nuestros parlamentos se mantienen de manera que, bueno, esperamos que todo esto provoque en algún momento un cambio de actitud de parte de las autoridades de esos países. A este respecto también debo decir que tanto en Estados Unidos como a nivel de la Comunidad Europea hemos recibido la comprensión y el apoyo a contribuir, ¿no?, a que estos puentes que el Perú mantiene permanentemente se puedan reforzar con esos países. Con Bolivia la cosa es un poquito más compleja en el sentido que se ha hablado, ¿no?, de injerencia, por ejemplo, del expresidente Evo Morales, que dicho ese paso se le ha prohibido la entrada al Perú. Incluso un presidente de la Comisión de Derechos de Relaciones Internacionales ha dicho que había que invadir Bolivia, lo cual es una cosa impresionante. Y la propia presidenta en un momento dado habló de un rum, que no es más que eso, de que supuestamente habían entrado una cantidad enorme de municiones. Es decir, entonces la pregunta es cómo manejar una relación pasando, además, sin detenerse en cosas que a veces son simplemente rumores o excesos retóricos, ¿no?, que pueden darse tanto en el Perú como Bolivia. Y Bolivia, pues, es un socio sumamente importante, ¿no? Sí, claro, además es un país fronterizo del Perú. Nuestras relaciones con Bolivia se mantienen, nuevamente a nivel de encargado de negocios. Son relaciones con el gobierno de Bolivia que es presidido por el señor Luis Arce, ¿no? De manera que a nivel de Cancillería eso es lo que corresponde. Lo que se ha mencionado acerca del señor Evo Morales, bueno, lo dije ya en algún momento en la Comisión de Relaciones Exteriores. Él en estos momentos no es jefe de Estado, es un ciudadano común y por lo tanto correspondía, y ya lo hizo, que sea Migraciones quien adopte las medidas que crea convenientes, que corresponden a el ingreso o no de cualquier ciudadano común extranjero al país. Y Migraciones ha adoptado las medidas, es lo que corresponde al Ministerio del Interior, no al Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, y ya para cerrar, ¿qué es lo que viene próximamente como, digamos, como parte de su actividad y que tiene que ver con un poco también seguir explicando lo que está pasando en el Perú? Sí, seguiremos incansables en participar en los foros y en reuniones bilaterales destinadas a que nuestros socios puedan tener información actualizada sobre el proceso político y social. Vamos a continuar dando las seguridades y además efectuando acciones para asegurar que el Perú es plenamente respetuoso de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Estaremos atentos al resultado de las investigaciones de entes autónomos como la Fiscalía y el Poder Judicial, y
en marzo participaremos en esta cumbre tan importante que es la cumbre CELAC Unión Europea, en que va a haber anuncios importantes respecto de la relación entre Europa y América Latina. Y el Perú desea ser un protagonista en este proceso. Bueno, muy bien, esperemos que no haya más muertos, porque si no su labor va a ser, o sea, si ya está complicada, eso va a ser aún más problemático, ¿no? Esperemos efectivamente que no vaya a pasar eso. Bien, estaremos atentos a lo que su labor, bueno, en general, el gobierno en general, y esperemos que efectivamente las cosas se calmen en el Perú, que haya una solución también a nivel del Congreso, y podamos encontrar finalmente una salida, ¿no? Una salida a esta situación que estamos viviendo. Gracias por haberse tomado la invitación. Probablemente en algún momento tengamos la oportunidad de conversar nuevamente. Sí, muchas gracias, Francisco, y un saludo a todo el Perú. Gracias. Muy bien, nosotros hacemos una pausa y regresamos. Información en nuestras lenguas originarias. Noticias en Aymara, Hiwasanaka. Aymara, Rusata y Atiaurakawa. Noticias en Quechua, Ñujanchi. De lunes a viernes en 2 ediciones, 5 de la mañana y 12 del mediodía. Más información que une a todos los peruanos. En